Los viajes al extranjero son siempre enriquecedores. Mi experiencia internacional comienza, desde luego, mucho antes de ser profesor de la escuela. Por supuesto, no como ahora tienen oportunidad los alumnos que lo pueden hacer, pueden empezar a salir al extranjero durante la propia carrera con las becas Erasmus o otras formas de intercambio entre universidades de diversos países. Semana. He asistido a muy numerosas reuniones internacionales. He estado en Portugal, en Francia, en el Reino Unido, en Irlanda, en Bélgica, Holanda, mejor dicho, el nombre oficial es Países Bajos, Luxemburgo, Dinamarca, Suecia, Noruega, en Alemania, en Suiza, en Austria, en Italia y en Grecia de Europa, en Marruecos, solo en Tánger, en Argelia, en Kenia y en Siria. Del continente americano, pues además de el Perú y el Ecuador, que ya he citado, he estado en Canadá, en Estados Unidos, en Puerto Rico. Eso es todo, creo. ¿Era difícil salir a formarse fuera de España? Había muy pocas becas y luego además casi, bueno, y también había algo que casi es parecido a lo que en parte puede ocurrir ahora. Salir fuera, o sea, terminabas la carrera normalmente y podías colocarte con una, más o menos con facilidad. Pero si te ibas y volvías, el retorno para volver a trabajar ya la cosa era más difícil. Entonces mucha gente no se iba precisamente porque terminaba la carrera, te colocabas y ya te olvidabas, ¿no? Entonces salir implicaba la incógnita de qué pasaría luego. Es un poco el... Difícil, hombre, es difícil, pero vamos, con el currículum que llevábamos de aquí de la escuela, que es, en realidad el currículum de aquí era sobredimensionado comparado con lo de un graduado de Stanford. Pues ahí son 4 años los graduados, ¿no? lo que llaman el bachelor. Y aquí yo estudié la ingeniería, eran 7 años. O sea que íbamos bastante sobredimensionados y en ese sentido pues el currículum que llevábamos nos ayudaba. Y luego conseguir una beca, pues el ministerio daba becas entonces bastante buenas, con lo cual conseguí una de ellas. ¿Utilizaba con frecuencia la biblioteca en Stanford? Sí, la utilizaba mucho porque además la metodología que tienen allí de trabajo hace que los trabajos que te ponen todas las semanas para casa, casi todos están resueltos, pero tienes que encontrarlos. ¿Qué motivos te llevaron a completar tus estudios fuera de España? Pues mira, recuerdo que un profesor, profesor Segovia, había estado en esa universidad una estancia y fue el primer profesor que nos explicó el transistor, cosa que vosotros ahora os parece que es normal, pero en los años 60 el transistor estaba, bueno, casi muy joven, recién nacido. Entonces, en las clases que este profesor nos impartió, a mí por lo menos recuerdo que me quedó el impacto de que tengo que saber algo más de eso, tengo que enterarme. Y bueno, eso fue una pequeña anécdota, pero que para mí sí fue un poco motor incluso de la lección de Stanford. Yo creo que la gran diferencia de aquella universidad de Stanford en aquel momento era que los profesores sabían muy bien lo que contaban, eran actores de la película, eran gente que varios de ellos habían participado en los desarrollos de la electrónica actual. ¿Qué aporta el MIT a un investigador en sus comienzos y a una carrera profesional? Una nueva forma de hacer investigación y de ver los problemas que hay. Sin embargo, tiene un peligro, y es que intentes, cuando vuelves, comparar lo que se puede hacer en Estados Unidos con lo que se puede hacer en España. Lo que se puede hacer en Estados Unidos es muy diferente, sobre todo porque existe un tejido social y empresarial. O sea, lo que he dicho antes de que la sociedad considera a los investigadores algo importante, pero también la industria, ¿no? La industria tiene muchas relaciones con la universidad y existen muchas más posibilidades de que tu investigación pase a producto. Incluso mucha gente que ha creado empresas que luego
se han hecho ricas, ¿no? Eso no existe aquí. Eso no existe, y entonces pues eso es una diferencia que no se puede hacer la comparación y decir, es que a nosotros, no, es que nosotros tenemos otra sociedad y otro tejido industrial que no puede funcionar. En su opinión, ¿cree que es un freno el desconocimiento de idiomas? Sí, yo creo que ese es un freno. En la universidad cada vez lo es menos, pero lo es, y yo creo que es un freno para la nación. O sea, hay que entender que el inglés es la lengua, es como el latín en el pasado, es la lengua de los negocios. Puede que en el futuro sea el chino, puede que ahora debiera ser razonable que los chicos estudiasen inglés y chino. Yo creo que si hay que estudiar una segunda lengua es el chino, pero en cualquier caso el inglés es una lengua sin la cual no se pueden hacer negocios, y yo creo que uno de los aspectos que mantiene a España pues un poco a la zaga de lo que quisiéramos, o sea, de estar a la cabeza de los países, aunque estamos bastante bien, es la falta de educación, de conocimiento de inglés. ¿En los años 80 era difícil adaptarse a un país como Estados Unidos? ¿Era muy diferente a España? Bueno, cuando uno ha salido del bachiller estudiando francés, ha estudiado inglés deprisa y corriendo y sales a Estados Unidos, te encuentras un poco despistado. Pero es un país muy fácil y es un sitio donde se adapta a uno enseguida y donde la gente te acoge con mucha rapidez y con muchas ganas. En la actualidad resulta más fácil el acceso a una educación en el exterior. ¿La recomiendas en cualquier etapa educativa? La recomiendo en cualquier etapa educativa y sobre todo a los alumnos que están trabajando conmigo o en proyectos de fin de carrera o en tesis doctoral casi les obligo. O sea, para mí, cada vez que he salido fuera en una estancia de este tipo, he aprendido cosas nuevas y sobre todo he decidido hacer cosas nuevas aquí y ha supuesto un cambio radical en mis tareas de investigación. ¿Crees que en España se valora hoy este tipo de experiencias en el extranjero? Yo creo que ahora se valora más que antes. En la época en la que yo estuve, en el ámbito incluso profesional, hasta tener un doctorado estaba mal visto. O sea, realmente muchas empresas no querían contratar doctores, ¿no? Y eso siempre me llamó a mí la atención porque en Estados Unidos un doctor era una figura muy cotizada en las empresas. ¿Por qué? Porque muchas empresas hacían investigación, cosa que aquí prácticamente no ocurre. Entonces aquí prefieren tener una figura, o preferían tener una figura de empleado al que ellos forman a su manera y que haga lo que ellos quieren que haga. Eso de dejarle pensar y que se le ocurran cosas. Pero bueno, en general yo creo que lo que es recomendable es que la gente esté donde esté, pues trate de tener los ojos abiertos y de tener curiosidad, ¿no? Por conocer cosas diferentes, más allá de lo que tenemos aquí alrededor, ¿no? ¿Puedes decirnos brevemente cómo fue tu proceso de adaptación al nuevo país y a la universidad escogida para ampliar tus estudios? Proceso de adaptación, bueno, al principio fue muy difícil, evidentemente, y era un tiempo, yo me fui en el año 69, que fue después de la guerra de los 6 días, y la verdad es que fue difícil por la tensión en la que se vivía el país. Lo que pasa es que la universidad era como un remanso de paz y vivíamos ahí dentro, y entonces de alguna forma pues eso ayudó bastante, y lo que decidí fue dedicarme a estudiar ahí. ¿Fue difícil el proceso de reincorporación a España después de haber estado tanto tiempo? Sí, fue difícil, porque cuando llegué, pues ya vine embarazada cuando me volví, y sí sentí una discriminación muy fuerte por ese hecho, porque yo era la primera alumna, la primera promoción, de la segunda promoción, pero tenía el primer expediente, me habían dado la primera beca de la autónoma. Y bueno, que ya estuviera embarazada, alguien se molestó y pensando que iba a dejar de trabajar. Y de hecho tenía un contrato que se acabó ese agosto de ese mismo año, el mismo día que di a luz a mi primer hijo. ¿Actualmente estás realizando proyectos de investigación en colaboración con otros países? Mira, me centro, el más gordo en el que estoy se llama MEIGA MedNet Precursor. Es un programa conjunto con el Instituto Finlandés de Meteorología y 2 agencias rusas del espacio, y entonces es enviar una sonda a Marte. Es una sonda meteorológica que va a recoger, bueno, meteorológica en el sentido de que va a recoger datos sobre la atmósfera, temperatura, presión, viento, acumulación de polvo, etcétera, etcétera, toda una serie de medidas, ¿no? Y yo trabajo en el apoyo científico a la misión. A partir de esos datos tenemos que reconstruir cómo es la radiación que incide en la superficie de Marte. ¿Recomendarías experiencias de este tipo a los alumnos? Sí, vamos, sin dudarlo. Yo animaría a todo el mundo a irse al menos una temporada. En
Entonces, desde un punto de vista personal es muy interesante porque no solo porque es una experiencia personal, sino porque aprendes diferentes modos de vida, diferentes formas de organización y diferentes formas de abordar, bueno, pues incluso los problemas, ¿no? y la ingeniería en nuestro caso. Aprendes mucho trabajando en sitios diferentes, en cómo organizarte tú, en cómo darle prioridades a tus cosas y también pues en cuestión ya más dedicada a la investigación, por ejemplo, pues cada laboratorio es un mundo y de todos aprendes cosas distintas, ¿no? y que son casi todas muy interesantes. Entonces yo lo recomiendo mucho y la verdad es que sí que apoyo mucho la movilidad porque me parece que es necesario, ¿no? Para que una persona se termine fraguando igual que en la adolescencia la personalidad, pues aquí tu estilo y tu forma de hacer tanto en tu profesión como en concreto en la mía, que es la investigación. ¿Crees que este tipo de experiencias enriquecen a quienes van a ayudar a otros más desfavorecidos? ¿Cambia la visión de la vida de los alumnos que se acompañan en realizar este tipo de proyectos? Para los alumnos la experiencia es única, porque te quitas todo un bagaje que llevabas allí, no todas unas ideas preconcebidas y resulta que no tiene nada que ver. Muchas veces van ellos, como fui yo en su día, con una actitud muy prepotente de, bueno, vamos a ayudar. Y el que sabe soy yo y no tanto ellos. Y descubren que eso no es tan cierto, que en determinados campos ellos saben bastante más, incluso de las tecnologías que nosotros llevamos. Y, bueno, te hace humilde, te hace bajarte un poquito a la tierra. Es fortísima la experiencia para ellos. Todavía me acuerdo de un arquitecto que ante la llegada de las primeras piezas de la cubierta de la casa, su comentario fue, anda, es como en el papel. Y yo le dije, Luis, digo, todo lo que estáis dibujando va a venir, porque no están acostumbrados, no estamos acostumbrados como estudiantes, ¿no? a verlo hecho en realidad. Y entonces, pues eso supuso para los estudiantes una constatación, pues, digamos, de la complejidad de los proyectos, de la necesidad de trabajar conjuntamente y más allá de ingenieros con arquitectos, sino también de la importancia del trabajo en equipo, ¿no? Pues todos construyeron, o sea, no construyeron solo los arquitectos y los ingenieros no, sino que los ingenieros ayudaban a los arquitectos y viceversa, y las chicas cogían cualquier herramienta que te puedas imaginar, ¿no? Obviamente habían aprendido, porque inicialmente yo creo que pocos habían clavado un clavo en su vida, pero yo recuerdo a chicas con la radial cortando metal y los equipos estadounidenses absolutamente sorprendidos. Recuerdo que teníamos a Nueva York al lado y las chicas del equipo de Nueva York llevaban el café, llevaban la cámara y las chicas de la UPM con sus monos y su casco y haciendo exactamente lo mismo. ¿En la actualidad estás trabajando en algún proyecto conjunto con universidades de otros países? Sí, estamos en Europa, en proyectos europeos con universidades de Israel, de Italia, en España, bueno, también universidades, de Holanda. Ahora mismo hemos pedido 2 proyectos europeos con consorcios europeos y en Estados Unidos pues tenemos también bastante relación con grupos de Santa Bárbara en California que están trabajando en investigación de páncreas artificial, que es lo que estamos trabajando nosotros. Bueno, nosotros estamos trabajando ahora mismo en intentar desarrollar algoritmos de control, algoritmos matemáticos que tengan como entrada la medida continua de glucosa en sangre, porque ya hay sensores que miden la glucosa cada 5 minutos para pacientes que tienen diabetes, y programar de forma continua la bomba de insulina. La bomba de insulina va infusionando cada 3 minutos, 5 minutos, dependiendo del modelo, insulina en la zona subcutánea y intentar replicar lo que hace el páncreas para controlar la bomba de insulina. ¿Hay muchas diferencias entre Cambridge y las universidades de nuestro país? Hombre, yo creo que Cambridge ahora es la mejor universidad del mundo, me parece que está el número 1 en el ranking. Luego sí hay muchas diferencias a nivel de investigación mucho. También yo me acuerdo de que a nivel social había muchas sociedades que tú enseguida te dices, pues a mí me gusta el baile o a mí me gusta correr, enseguida encontrabas gente con la que hacerlo. Aquí eso es más difícil. Y también los alumnos, yo allí los veía muy motivados porque saben que están dentro de un ambiente competitivo y van a por todas. Sí, he notado muchas diferencias.
¿Ha sido una experiencia determinante en tu vida? Mucho, muchísimo. Yo creo que no concibo, ahora miro atrás y no concibo mi vida sin hacerlo, y creo que todo el mundo debería pasar por ello. Yo creo fundamental. ¿Querrías contarnos alguna anécdota que sucediera allí relacionada con la universidad? Alguna anécdota graciosa, claro, entiendo, porque si no, anécdotas hay muchas. A mí, por ejemplo, una cosa que me hizo mucha gracia es que ibas dando vueltas por el campus de la universidad y te encontrabas con los profesores que habían escrito los libros que tú habías estudiado. O sea, te encontrabas con Tannenbaum y decías, coño, ese es Tannenbaum. O sea, y tu Tannenbaum era un señor con que había unos dibujitos de reordenadores, no sé qué, pues no, ese señor existía. O de repente pasabas por el campus y te veías aparcamiento para premios Nobel. Tenían solo un aparcamiento en el que podían aparcar premios Nobel. ¿Qué destacarías de esta experiencia? ¿Ha logrado cambiar tus planes profesionales? Ha cambiado muchas cosas, porque a raíz de que yo me fui para allá, empezamos la colaboración con la Universidad de Berkeley, seguimos estando en un proyecto, después nos han incluido en una red más amplia que tienen, hemos empezado a colaborar con la Universidad de Berlín, estamos haciendo un proyecto chulo. Digamos que lo que hemos conseguido es, de alguna manera, internacionalizarnos y poder acceder a cosas, tanto a recursos como a investigaciones mucho más grandes y mucho. Pues a ver, de destacar, aparte de lo obvio, ¿no?, de lo bien que te lo pasas y todo, a mí me sorprendió muchísimo los alemanes en general. Entonces, en la universidad, por ejemplo, casi no había chicas. O sea, yo era la única chica de la clase, con alguna extranjera más, y de hecho me preguntaban, pero bueno, ¿qué haces estudiando esto si es una carrera de hombres? Y yo no me lo podía creer que me pasase eso en Alemania, me lo hubiese esperado en otro sitio, pero quizá me ha aportado valorar mucho más nuestro país, ¿no? Porque vas allí pensando que los alemanes, pues que molan mucho, que son gente muy interesante, que lo hacen todo fenomenal, y llegas y te das cuenta de que no, que en España también estamos muy bien y que quizás no lo valoramos lo suficiente. Y lo de las mujeres allí me pareció sorprendente, o sea, no me lo podía creer cuando me pasaba. Pues un poco eso, que yo creo que aprendes mucho, no solo en el ámbito de estudios, sino que aprendes mucho como persona, porque aprendes a valorar lo que tienes en España y lo que no tienes, y te abres a otro mundo, cosas que no aprendes ni leyendo, ni viendo programas de televisión, ni viajando, ni nada. Tienes que vivir en otro sitio para realmente saber cómo funcionan las cosas fuera de aquí. Todo, es que no hay nada con lo que no me quede. Ha sido un compendio de todo. Quizás, pues eso, la familia que creas ahí, porque al fin y al cabo estar viviendo con gente todos los días, con amigos tuyos todos los días, pues parece mentira, pero en un año parece ya como si fuesen de tu familia. Sí, a veces te replanteas y dices, es que, joder, conozco a mi amigo de aquí, de Madrid, desde, yo qué sé, 14 años, pero a lo mejor una persona con la que has convivido un año, que has estado viéndole todos los días, y dices que a lo mejor eres tú más amigos eres mío que... Sí, bueno, a nivel personal estuvimos conviviendo con muchos chicos de Brasil, por ejemplo. Entonces intercambias opiniones con ellos, intercambias culturas en cierto modo. Algo que me gustaría destacar de eso es también un poco la experiencia de trabajar con gente oriental, sobre todo de China, ¿no? Porque realmente son bastante diferentes a cómo podemos ser nosotros y a plantearse el trabajo, ¿no? Pero se puede aprender muchísimas cosas de ellos también. Son muy disciplinados, muy ordenados, pero también tienen mucho que decir y mucho que aportar, no es solamente la primera impresión de rigidez que puedes observar de ellos. O sea, la verdad es que es bastante interesante. Sobre todo la gente que puedes llegar a conocer, que a lo mejor aquí en un año no conocería en la vida. Gente de países como Jordania o Sri Lanka, y no sé, también la adaptación a esas otras culturas que... ¿Has planificado alguna nueva escapada para cuando finalices tus estudios? Sí que me gustaría estar un par de años o 3 en algún otro país. Tampoco lo tengo muy seguro, pero no me importaría para nada. ¿Para completar tus estudios o a nivel profesional? Como te he dicho, todavía no he pensado nada porque estoy acabando la carrera, y si me surgiera la oportunidad de hacer un máster fuera o cualquier oferta de trabajo lo haría. ¿Qué significó esta estancia fuera de España a nivel personal? Hombre, fue pues eso, abrirme a
un nuevo mundo educativo y sobre todo conocer a gente, porque nos mezclamos con gente que ya eran ingenieros y trabajamos de verdad con lo mejor que hay en Europa, digo yo, o con gente que aspira a ser lo mejor a mí me encantó. ¿Te resultó complicado adaptarte a los métodos de enseñanza allí en Singapur? Bueno, el método de enseñanza me gustó muchísimo, la verdad, porque tenías las clases teóricas, que son como aquí en la escuela, digamos, cientos de personas en una sola aula, para todos los grupos, pues igual unas 200 personas, y ahí te explican la teoría. Y luego tienes todas las semanas al menos 2 horas de tutoría. Esa tutoría es obligatoria a la asistencia, no es obligatoria la asistencia en las clases teóricas, puesto que todas las clases son grabadas y se suben al Moodle, que es otro Moodle distinto, y se suben al Moodle y tú te los puedes descargar, los puedes ver online, te los puedes pasar al iPod. Entonces es bastante más sencillo estudiar de esa forma, ¿no? Que a lo mejor aprovechas para irte un fin de semana a cualquiera de los países vecinos o no tan vecinos y puedes ir en el avión estudiándote o viendo la teoría de la clase que luego vas a poner en práctica. ¿Consideras suficiente la oferta de cursos Athens? Sí, de sobra. Había para elegir lo que quisieras, te podías ir hasta Estambul. Me fui a París porque, no sé, porque me gustaba la teoría del caos. ¿El curso al que asististe era en francés? No, no era francés. Era un francés el que lo daba, con su inglés francés. Pero no, era en inglés. Vale. Y yo francés, bueno, me defiendo, pero no, yo creo que como para que me den un curso en francés no. ¿Podrías contarnos alguna anécdota de aquella estancia? Bueno, anécdota, no. Bueno, yo fui por separado de mis compañeros del curso de Athens y estuve viviendo una semana en una guardilla, súper bohemia, en París, o sea que por eso tengo muy buen recuerdo. ¿Te resultó complicado adaptarte a los métodos de enseñanza de Suecia? No, no especialmente, la verdad es que en el fondo son todos parecidos, ¿no? Alguna vez, eso sí que me salté alguna clase sin quererlo, pero de verdad sin quererlo, porque suelen cambiar los horarios. Tienes que estar todos los domingos a lo mejor mirando los horarios que te ponen, porque lo cambian, un día hay clases el lunes, otro día el martes, otro día la misma asignatura. Entonces, bueno, eso sí tienes que estar más pendiente de cómo iba. Y a nivel personal, ¿qué tal fue la experiencia, la adaptación? Buenísima. La verdad es que la adaptación al principio te puede costar, pero la verdad es que vivimos con un grupo de gente allí, tanto de españoles como de gente de fuera, que nos ayudó muchísimo, los que ellos ya estaban de antes. Enseguida cualquier problema te ayudaban, pues tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Te ayudas mucho, porque luego cuando ha sido mi caso, también en cuanto llega alguien, pues te prestas a ayudarlo, entonces la verdad es que fue fácil, yo me lo esperaba peor. Por otra parte, los últimos acontecimientos ocurridos en Japón, ¿hasta qué punto han influido en el desarrollo normal de este tipo de concurso? Totalmente. Sí, al final solo hubo el simposio durante un día y al final del primer día decidieron que para que la gente pues pudiera empezar a irse y cosas así, pues cancelar los días siguientes. Sí. Y es también lo que hicimos nosotros. Porque nuestro vuelo lo salíamos de Madrid, lo que era pues justo 24 horas después del terremoto, salíamos nosotros de Madrid. Entonces la mañana anterior, con ya toda la maleta, el pasaporte, los yenes, la presentación, la mañana anterior, pues ves en las noticias que había pasado esto, que fue tremendo. Y estuvimos con un día un poco tenso y con mucho estrés de nos vamos, no nos vamos, porque lo que nos decían desde Tokio era distinto a lo que leíamos nosotros en la prensa en Madrid. Tendremos avión, no tendremos, y al final decidimos ir a la aventura y... Sí, bueno, nos habían dicho que estaba todo bien y cuando llegamos la verdad es que por Tokio y toda esa zona no se notaba absolutamente nada. Y luego también fue cuando llegamos que nos enteramos así del tsunami, de todo el problema con las centrales y entonces sí. Era cuando ya la gente se empezaba a chantar un poco. Pero ahí lo que pasa es que la gente estaba muy tranquila, o sea, ibas por la calle y realmente no pasaba nada. Veías en los periódicos de España que decía que Tokio estaba sin luz y estábamos nosotros allí y aquí no hay ningún problema. De hecho, en nuestras fotos tenemos varias fotos por Tokio, nocturno, iluminado, todos los neones a pleno rendimiento y en alguna portada de un periódico español ese mismo día ponía Tokio ha pasado la noche a oscuras. Is it difficult for a Chinese student to study abroad? Well, I think studying abroad for Chinese students, we can experience a colorful life. So, there are many diversities, so it's very good for us. But,
a cultural gap is always inevitable. So for example, like the food and the time management, and also the way to do research and the way to think about questions. So it's difficult for us in the beginnings, but I think with times passed by, we're going to get used to it very well. So like as now, I think my friends and I, we are living happily here. So it takes time, but at the end, we'll be very nice here. Okay. Pues con todo lo que hemos visto hasta ahora, yo creo que queda clara la vocación internacional de esta escuela y la vocación internacional de la formación de nuestros ingenieros de telecomunicación. No es otra cosa que la búsqueda de la competitividad en un mundo global en el cual nuestros titulados pues trabajan en múltiples partes del mundo. Los presidentes de las grandes multinacionales de nuestro sector dicen que cuando van por el mundo ven que los miembros de los centros de investigación de sus empresas distribuidos en las distintas ciudades de los distintos países, estas personas se llaman Pepe, Mateo, Rodrigo, Enrique, es decir, son ingenieros de telecomunicación españoles y por lo tanto el valor de la internacionalización es muy alto. Queremos que esa internacionalización se manifieste en la formación de ellos, de nuestros futuros egresados, por lo tanto de nuestros estudiantes, y es por ello todos los programas de intercambio internacional, estancias, dobles titulaciones. Y por último, quizá cabe destacar una cuestión que pone la guinda a esta internacionalización, y es la certificación recientemente obtenida como acreditación de nuestro título de ingeniero de telecomunicación por esta escuela, por la prestigiosa agencia de acreditación internacional ABET. Esto significa que cualquier estudiante que sale de aquí con el título de ingeniero de telecomunicación de esta escuela tiene el mismo nivel que si hubiera obtenido un máster por una universidad de lo más reconocido en los Estados Unidos de América, como el MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad de Harvard, Boston, Berkeley de América. No hemos hecho con esto más que cerrar un gran ciclo que se abrió hace unos 30 años, quizá 40, por alguno de mis predecesores en esta escuela, director de esta Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, que lo que hizo fue empezar a enviar estudiantes a los Estados Unidos a hacer posgrados. En este momento ya hemos recibido la certificación de que somos posgrado al mismo nivel que las universidades principales de los Estados Unidos. Creo que ese es un camino pionero de acreditación y que, como acabo de decir, pues Europa está tomando ese modelo. Muchas gracias.